buenos días, compañeras y compañeros participantes del Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS Costa Rica 2015. La Universidad Técnica Nacional le da la más cordial bienvenida al encuentro ALAS Socioambiental, tejiendo utopías y acciones colectivas, con las palabras del señor Marcelo Prieto Jiménez, rector de la UTN. Unas palabras muy breves para agradecer a la comisión organizadora de este 30º Congreso ALAS 2015, que nos haya permitido contribuir con el esfuerzo de todas las universidades públicas de Costa Rica a la realización de este evento de trascendencia y de impacto no solo latinoamericano, sino mundial. Para nosotros es un verdadero honor poder ser una de las sedes de este evento y nos complace de manera muy especial ser la sede para tratar los temas ambientales y socioambientales que van a desarrollarse en el día de hoy en el desarrollo del Congreso aquí en la Universidad Técnica Nacional. Sean los sociólogos, cientistas sociales, estudiantes que nos acompañan de toda América Latina, bienvenidos a la Universidad Técnica Nacional. Esta es su casa y nos sentimos muy honrados de que estén acompañándonos en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y deseo los mayores éxitos a los trabajos que ustedes van a desarrollar en el transcurso del día de hoy aquí en la sede UTN del 30º Congreso ALAS 2015. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y bienvenidos. A continuación, le concedo la palabra al doctor Neftalí Monterroso, quien presentará al primer conferencista de esta jornada, el doctor Allen Cordero. Muy buenos días. Cuando toca hacer una presentación por una persona como Allen, sinceramente no cuesta. Si uno se pone a pensar en la enorme experiencia que él tiene y le agrega el conocimiento, la camaradería que él expresa siempre que uno lo ve. Creo que me han dado esta posibilidad porque me considero amigo de Allen ya desde hace algunos años. Tengo el gusto de conocerlo, lo conocí a través de una de mis hijas. Ella fue la que cuando yo le dije, necesito alguien que sepa de cuestiones ambientales, que maneje el conocimiento, la visión crítica, me dijo, ¿por qué no platicas con el doctor Allen Cordero? A mí me parece, después de que ella me lo presentó y que he estado acompañándolo a él en varias de las conferencias que ha dado, que hemos estado juntos en México, hemos estado también participando aquí en Costa Rica en algunos de los proyectos que él conduce desde la Universidad de Costa Rica, en donde él es profesor e investigador en el área de sociología, en la licenciatura en sociología. He tenido mucho contacto con respecto a la visión que él tiene, y pues puedo decir que he comprobado desde mi perspectiva y desde mi humilde opinión que es una persona que conoce, que ha estudiado el tema que hoy nos va a ofrecer, pero sobre todo considero que es una persona que se compromete con lo que hace, que no nada más nos va a dar mucho del conocimiento que tiene, que no nada más nos va a compartir sus experiencias,
sino que nos va a mostrar ese compromiso social que él tiene con las personas con las cuales trabaja y a las cuales, como él mismo lo dice, se debe el estudio universitario. Para mí es un gusto, un honor presentar a Allen y esperar, como ya lo sé, que vamos a tener todos un gran aprovechamiento de lo que él nos va a decir sobre este tema de recuperaciones utópicas mediadas por las cuestiones socioambientales. Con el gusto de siempre, los dejo a ustedes con Allen Cordero. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias al señor rector don Marcelo Prieto por brindarnos este espacio de uno de los encuentros del Congreso ALAS. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Me gusta, bueno, agradezco también al profesor Neftalí Monterroso por la presentación que ha hecho y retomo algunas de las palabras que dijo en el sentido de compartir experiencias, porque sé que todas y todos ustedes tienen valiosas experiencias y conceptos respecto a todo el tema de el desarrollo en su relación con el medio ambiente, la relación de la sociología o de las ciencias sociales en general con los temas de la naturaleza. Entonces, pues ese va a ser más el tono, un tono de compartir experiencias con ustedes, una motivación introductoria a los temas que vamos a estar conversando a lo largo de este día. El tema que me ha tocado es un tanto libre de responsabilidades, ¿verdad? Porque no tengo que decirles a ustedes lo que hay que hacer necesariamente. Quisiera más bien hablar justamente de recuperaciones utópicas. A veces es más difícil hablar de políticas ambientales, más si uno está en el gobierno y promete, por ejemplo, un cambio en el medio ambiente. Entonces quizás eso es bien difícil porque uno tiene una visión de realidad de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer en la política. En cambio, no va a ser tanto mi tema de recomendarle directamente a un gobierno qué es lo que debe hacer en materia ambiental, sino más bien hablar un poco libremente justamente de utopías y medio ambiente. Por eso le puse así a esta presentación introductoria: recuperaciones utópicas mediadas por luchas socioambientales. Y en esta motivación, tanto libre, tanto irresponsable, si ustedes quieren, algunas de las cosas a las que quiero referirme serían algunas utopías muy utópicas del pasado y su proyección en el presente, porque cuando hablamos de utopía es un amplio espectro de utopías, incluso es una frase un tanto irresponsable cuando no queremos hacer mucho, que es, desde una perspectiva utópica me plantearía lo siguiente, ¿verdad? Entonces, algunas utopías muy utópicas, algunas utopías menos utópicas y hasta existentes, y su proyección en el presente, ¿verdad? Algo menos utópico. Y algunas de estas utopías menos utópicas que podemos ver referentes concretos en las realidades latinoamericanas, centroamericanas y concretamente también en la realidad costarricense, donde puedo ilustrar con algún ejemplo.
y finalmente alguna interpretación de tipo teórica que tiene que ver con reelaboraciones utópicas a partir del medio ambiente. Entonces, respecto al primer punto de las utopías muy utópicas, se dice que una de esas utopías es la del paraíso terrenal, ¿verdad? Una imagen utópica, religiosa, cristiana, idílica, y donde hay una imagen también de la naturaleza con el jardín del Edén, pero lamentablemente con el fruto, con el árbol de la fruta prohibida, el pecado original. Para algunos no una manzana, para Gioconda Belli un higo, ¿verdad? Porque el paraíso perdido está en Irak. El infinito en la palma de la mano, de acuerdo a Gioconda Belli. Pero, ¿qué nos dice esa utopía muy utópica respecto al presente? Aparte de esa imagen idílica, yo pienso que nos deja la utopía para el más allá. Sí, porque ese sería condenados justamente por el pecado original, estaríamos en un momento de pagar justamente por ese pecado el hundimiento de los humanos y por lo tanto esperar el más allá para ver si recuperamos algún tipo de paraíso. Otra imagen utópica que se tiene como muy utópica es, me parece, la de la República de Platón, pero que ya no aparece una imagen natural en la República de Platón, sino más bien imagen política, ¿verdad? Porque sería filosófica, sería idealmente el gobierno de los filósofos. No hay entonces una imagen de la naturaleza, una propuesta sociopolítica de gestión de la sociedad. Esta utopía muy utópica, en su proyección con el presente, más bien se le ha tendido a relacionar, lamentablemente para los filósofos, con gestiones totalitarias, ¿verdad? Con gestiones totalitarias, porque sería una élite la que va a dirigir los destinos del cuerpo social. Otra utopía muy utópica sería la de Tomás Moro, ustedes bien saben, pero sería una utopía filosófica, de ficción, pero ya plantea una idea social que sería la de la abolición de la propiedad privada. En términos de imagen natural, una isla en forma de media luna, armonía entre campo y ciudad, rotación de los habitantes en esta utopía, pero me parece que el énfasis es de tipo sociopolítico, de organización sociopolítica. Creo que esta utopía, siendo muy utópica, tiene supervivencias en los sistemas de propiedad colectiva, que incluso algunos de estos sistemas sobreviven, principalmente en algunas comunidades indígenas y campesinas. Respecto al siguiente punto que me quiero referir, que serían algunas utopías menos utópicas, que es cuando la utopía entra al campo de la realización político-social. Entonces se dice, por ejemplo, que la propuesta del cooperativismo, cuyos fundadores utópicos, unos de los cuales Robert Owen y Charles Fourier, plantearon distintas propuestas, el cooperativismo, y que inicialmente se planteó al tema de la producción para abaratar los costos de la producción y para crear sistemas más equitativos. Esa utopía me parece que tiene actualmente proyecciones, y es obviamente
la propuesta cooperativista aplicado en muy distintas vertientes, actividades, desde experiencias autogestionarias y también este campo del cooperativismo también muy echado a menos respecto a la propuesta utópica, que serían cooperativas más de orden tradicional, prácticamente grandes empresas privadas que funcionan en nombre de la utopía original del cooperativismo. Utopías muy importantes en América Latina, me parece que utopías menos utópicas, repito. Me parece que aquí deberíamos hacer referencia a la tierra comunitaria indígena y campesina, los Calpulli en México o los Ayllu en Perú, ¿verdad? Distintos tipos de gestión colectiva o de propiedad colectiva de la tierra, independientemente, y es parte de lo que un poco más adelante voy a hablar, de si estos sistemas de propiedad colectiva indígena y campesina se mantienen intactos o más bien sufren justamente los embates de los antiutópicos, es decir, de justamente el capitalismo abriéndose paso y tratando de inscribir estas formas colectivas de propiedad en la circulación de mercancías, es decir, la tierra como un bien importantísimo para la acumulación de capital. El carácter de estas formas colectivas, nos estamos refiriendo a supervivencias de tierra comunitaria indígena en distintos países en forma de territorios o distintas formas de gestión indígena. Como sabemos, y aquí el profesor Neptalí puede ayudarnos, la Revolución Mexicana de 1911-1914 tuvo como epicentro social la tierra para los campesinos. Y en la Revolución Mexicana esta gran aspiración se expresó en el conocido Plan de Ayala de 1911, eje de la Revolución Campesina Popular Mexicana. En la imagen de la naturaleza, estuve un poco investigando respecto a si hay alguna imagen de la naturaleza de la Revolución Mexicana, y está el caso de la comuna de Morelos, que fue la experiencia más avanzada de revolución, expropiación de los ingenios azucareros, pero que era lo que aconsejaba Emiliano Zapata y los revolucionarios mexicanos de ese tiempo. Distribución de la tierra para los campesinos, sembrar para comer, y algunos campesinos se mostraron escépticos respecto al consejo de Zapata de producir caña para los ingenios, es decir, de industrializar la producción agraria. Tierra para trabajar fue la gran reivindicación de esa revolución, y nacionalización de los bosques con gestión productiva, pero me parece que siendo una revolución campesina, el énfasis es social, es de poner la tierra a producir, es de quitársela a los terratenientes y dársela a los campesinos para trabajarla, pero todavía, por lo menos en lo que yo estoy investigando, no habría como una visión de algo de lo que ahora llamamos una imagen natural, sino que probablemente la naturaleza se da por sí unido a los saberes campesinos de la producción para vivir. La proyección para el presente de este tipo de utopía, de gran utopía que fue la Revolución Mexicana,
es la lucha por la sobrevivencia desde la conquista. Y esta revolución sobrevive como disputas entre modos de producción. No es solamente, me parece, de la realidad mexicana, sino que de diversas realidades latinoamericanas. Es la lucha entre el modo de producción dominante y modos de producción anteriores de gestión colectiva. Esas luchas entre modo de producción capitalista y modos campesinos, indígenas, de propiedad colectiva, a veces ha dado lugar a formaciones sociales híbridas y a discusiones de qué es lo que domina, si la mercancía capitalista o predominan modos de gestión campesina, comunitaria, indígena. Y bueno, ¿cómo pasar por alto, si nos referimos a utopías, cómo pasar por alto la utopía del socialismo? O sea, no sería absolutamente sesgado hacer un recuento de utopías menos utópicas sin referirnos al socialismo, porque fue la gran utopía, el socialismo histórico, es decir, la promesa, las primeras propuestas utópicas justamente del socialismo, del cooperativismo, dieron lugar posteriormente a formaciones políticas, teóricas, en donde la propuesta colectiva se eleva a sistema social, a sistema, sería como la utopía integral, digamos, la utopía política y la utopía social, la utopía del mejor gobierno, pero a diferencia de Platón, no de los filósofos, sino de los trabajadores en lucha que han conocido el modo de producción, porque son los que mejor conocen el funcionamiento del capitalismo, serían ellos y ellas quienes deberían gobernar y en propiedad colectiva. Entonces estamos hablando de la gran utopía del siglo pasado. Entonces el carácter de esta utopía sería económico, sociopolítica, abolición de la propiedad privada, gobierno de los trabajadores, no de los filósofos, o los filósofos apoyando a los trabajadores en combinación, asesorándolos, filósofos trabajadores, porque también los filósofos tendrían que trabajar. Imagen de la naturaleza en esta utopía, bueno, es parte de las carencias que se le ha planteado a la utopía del socialismo histórico, del que existió. Más bien, a esa utopía se le ha criticado de ineficiente energética, en el caso de lo que fue la Unión Soviética, o muy depredadora de la naturaleza, como fue su concreción, por ejemplo, en el caso de China, ¿verdad? O sea, ya el capitalismo chino fue absolutamente depredador y se prolongó a los años de la revolución, de lo que fue la revolución china, porque ya esa revolución también tendríamos, esa utopía, tendríamos lamentablemente que hablar el pasado. La proyección en el presente, en el caso de América Latina, pues no es que esa utopía estaría absolutamente muerta, sino que sobrevive en distintas propuestas, en lenguajes, en el socialismo del siglo XXI, en el socialismo bolivariano. Serían los países que hacen referencia o explícitamente se autodeclaran como de algún tipo de socialismo, Venezuela, Bolivia o especialmente incluso en Cuba, a pesar de los avances
de la propiedad capitalista y de formas de gestión capitalista en lo que fue la gran utopía latinoamericana que fue Cuba. Entonces, este campo de la utopía del socialismo histórico es un campo muy vivo y que me parece que tiene que ver con la recuperación crítica y superada del socialismo, y también me parecería, si es posible, recuperar la misma Revolución Mexicana, o si la Revolución Mexicana tiene que ver con las utopías socialistas o no tienen que ver con esas utopías, son cosas muy separadas. Aquí ya voy a hacer algunas reflexiones más de tipo teórico, que serían los territorios indígenas y campesinos de propiedad colectiva, algunos problemas de historia y perspectivas de este tipo de utopías colectivas. Al respecto me voy a basar en Héctor Alimonda, un gran teórico de la ecología política latinoamericana, muy adscrito a Claxo, muchos años coordinador de un equipo de trabajo de ecología política de Claxo, y que algunos de sus textos me parecen relevantes para este tipo de temas que estoy compartiendo en este momento. Dice Héctor: una reflexión latinoamericana sobre ecología política de nuestra región tiene como referencia fundante el tremendo trauma de la conquista del continente por los europeos. Se trata de la acumulación originaria, con su carga de violencia, despojo, sangre y barro, que va siendo recubierta fantasmagóricamente en el capitalismo estabilizado, pero que es recreada en sus fronteras de expansión. Ese sería el acto inicial de negación de los sistemas de gestión de propiedad indígena. Dice Alimonda: también la memoria de las luchas de resistencia aparece como fantasmas del pasado que los oprimidos convocan para mirarse ellos y extraer inspiración o coraje para las luchas del presente. En este hermoso texto de Héctor Alimonda recuerda la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, El llano en llamas, justamente con figuras fantasmagóricas, resistencias fantasmagóricas, posibilidades, sin embargo, de recuperar nuestro paraíso perdido. La conquista de América por parte de los europeos fue probablemente la experiencia más violenta y radical de la historia. Se constituyó así una ruptura que da origen a la particular heterogeneidad y ambigüedad de las sociedades americanas y de sus imaginarios sociales, pero también a la flora, a la fauna y a los paisajes que conviven. Además, se trató de un gigantesco genocidio que implicó el sacrificio gratuito de universos simbólicos y de tecnologías adaptadas a diferentes ecosistemas del continente, basadas en siglos de paciente observación de los procesos naturales. Al mismo tiempo, hacían la travesía en sentido contrario ciertos vegetales de gran valor alimenticio, hasta entonces desconocidos en Europa, junto con saberes agrícolas vinculados a ellos, que habían sido desarrollados durante siglos por los nativos de América y que tuvieron en el continente adopción consecuencias demográficas y sociales nunca debidamente destacadas. Es, dice Alimonda, recordándonos a Polanyi, la conversión de la naturaleza en mercancía
que se inaugura con la conquista. El estudio de la reorganización de la naturaleza y de la sociedad provocada por la imposición de una economía de mercado global sería el tema estratégico de la historia ambiental. Sin embargo, hay elementos positivos desde el punto de vista de Limonda. Uno de ellos es que la propia heterogeneidad como condición concreta de existencia y reproducción de la sociedad crea la posibilidad de articulaciones plurales y de riquísimo intercambio de experiencias socioambientales alternativas a la lógica de rapiña, así como de lazos cooperativos y solidarios. Son las utopías del pasado andino. Entendería esto yo como espectros del pasado, sobrevivencias de formas colectivas que entre ellas mismas pueden comunicarse, pueden fortalecerse, campos de resistencia para aprender conjuntamente y continuar defendiendo lo que nos queda de estas utopías indígenas y campesinas. Por tanto, coincidimos con la perspectiva de Alimonda y de Daniel Ben Said, quien propone la inutilidad de superponer la economía política desarrollada por Marx, que mantiene su vigencia, con la perspectiva de la ecología política. Se pueden relacionar, se pueden complementar. Se trata de dos campos teóricos estrechamente vinculados y que en vez de ponerlos a pelear, resultaría más fructífero profundizar en la economía política y en la ecología política, en vez de ponerlos en pugna. Y bueno, como soy costarricense, también quiero aprovechar la ocasión para decir que Costa Rica no es solamente lo que quizás algunos de ustedes han visto, el Hotel Holiday Inn, el centro de San José, y moverse del Holiday Inn a la Universidad de Costa Rica o a esta hermosa universidad que recientemente tenemos y que sería fruto, serían conquistas del desarrollo costarricense, pero también en Costa Rica tenemos esos elementos fantasmagóricos de los que nos habla Alimonda y que tendrían más peso social en países como México, como Bolivia, como Perú. Digamos que los fantasmas no son tan pequeños, sino que son más fuertes, pero nosotros tenemos también nuestras figuras fantasmagóricas de propiedad colectiva, de movimientos indígenas, de resistencia, que plantean temas utópicos también. Por ejemplo, es el caso de una comunidad, conozco mucho, que he visitado, que la visito con mis estudiantes de la sociología de los movimientos sociales. Me refiero a Térraba, una comunidad ubicada en un cantón periférico rural, el cantón de Buenos Aires, uno de los cantones más desventajados de Costa Rica, de la provincia de Punta Arenas, a unos 200 kilómetros al suroeste de San José, una pequeña comunidad de 1.425 personas, de adscripción étnica teribe o proran, como últimamente se les ha denominado. En este caso, esta pequeña comunidad, también tenemos problemas de tenencia de la tierra. El territorio demarcado es de cerca de 10.000 hectáreas, es un pequeño territorio, pero esta etnia solamente tiene en este momento el 12% de su propiedad en manos, digamos, del pueblo originario.
Los indígenas de esta comunidad se autorreconocen como tales y se nombran a sí mismos como Térrabas o Broran, y están en creciente relación con los Broran de Panamá. En Panamá esta comunidad tiene un territorio mucho más amplio que el costarricense, tiene 280.000 hectáreas, y como en Costa Rica los Térraba están con estos problemas, los Térraba de Panamá dicen que mejor se vayan de Costa Rica y que ellos lo reciben en Panamá y que tienen suficiente tierra y que no va a tener los problemas que están teniendo justamente en Costa Rica. ¿Cómo se concreta un poco acá la utopía de la tenencia de la tierra, de una tenencia colectiva y lo que sería el desarrollo nacional, el desarrollo costarricense, tener electricidad, la mayor parte de nuestros hogares con electricidad, con un desarrollo socioeconómico y de salud que se pone recientemente como ejemplo comparativamente respecto a otros países centroamericanos e incluso otros países de América Latina. Bueno, me parece que una de las contradicciones justamente entre pequeña utopía y el desarrollo del capital en Costa Rica tiene nombre energético, tiene nombre de electricidad. Porque justamente para que Costa Rica continúe desarrollándose en términos energéticos, que sería, digamos, la fuerza de la economía, de las industrias que se instalan en nuestro país, del éxito costarricense respecto a atraer capital extranjero, que sería como lo dominante de la política económica, el traer empresas de alta tecnología, por ejemplo Intel, bueno, que ya ahora no está tan acá, pero que fue importante, que necesita grandes cantidades de energía, de agua, por ejemplo, significaría que para el 2024, o sea, más o menos dentro de 9 años, se estarían requiriendo en Costa Rica 18.148 gigawatts, lo que significaría un ritmo promedio anual al 5% de crecimiento energético, que es un crecimiento moderado de crisis económica, porque si los países centrales, Estados Unidos, no tuviera crisis económica como la ha tenido desde el 2008, entonces las consecuencias en un país periférico como Costa Rica no sería una demanda moderada del 5%, sino que serían demandas más altas. Estos son demandas de crecimiento energético en tiempos de crisis, 5%. Pero aún así, siendo el 5%, que son proyecciones conservadoras, reflejarían de todos modos un crecimiento de justamente de la energía. Y aunque la mayor parte de la energía eléctrica costarricense es de origen hídrico, crecientemente se ha venido introduciendo la energía de origen térmico. La de origen térmico significa el 9% de la producción eléctrica nacional, por lo tanto se sigue dependiendo mucho de los ríos. En concreto, eso significa que en los próximos 10 años se requiere duplicar la producción eléctrica. Pero las estimaciones del propio Instituto Costarricense de Electricidad significan o han planteado que la máxima posibilidad sería triplicar dicho potencial, subirlo a 7.100 megawatts, 1.000.000 de vatios. Por lo que el horizonte inmediato de un crecimiento energético del 5% significaría
presionar a comunidades indígenas y a territorios naturales protegidos, a parques nacionales, para obtener energía. Entonces creo que ahí me parece que habría como un claro ejemplo de cómo el desarrollo del capitalismo, que es energía, no solamente tener capital, ¿verdad? Capital de inversión, sino que una de sus fuentes es tener energía, requiere, para cumplir con estas metas, requiere contradecir a pueblos indígenas y contradecir también en cierto momento políticas que le han dado fama a Costa Rica en el ámbito internacional y que probablemente por eso, por algunas horas iluminaron, creo que el lunes iluminaron la Torre Eiffel con los colores de Costa Rica y pusieron Costa Rica 100% pura vida. Pero esto hay que tomarlo con pinzas, y qué bonito que la Torre Eiffel, emocionante, esté con los colores de Costa Rica, pero tenemos que, en un contexto de sociología, tenemos que ver si nos merecemos estar ahí en el contexto de ese tipo de situaciones. Y esta pequeña comunidad ha enfrentado el proyecto Tiquís, porque la compañía, el Instituto Costarricense de Electricidad, justamente como parte de responder a ese 5% de crecimiento en la demanda, tiene una propuesta de construcción de una represa hidroeléctrica en uno de los ríos más importantes del país y que tiene que ver justamente con la comunidad de Terra. Entonces ahí habría la contradicción entre comunidad, territorio, un pequeño territorio que también se lo hemos quitado, porque ni siquiera 10.000 hectáreas se las hemos dejado, sino que ya a través de los campesinos mestizos les quitamos 9.000 hectáreas. Entonces les dejamos solamente 1.000 hectáreas, el 10% del territorio, y ahora queremos ponerle una represa para quitarles el río, para transformarles el río, para quitarles también parte de su historia, porque sus ancestros están enterrados ahí, parte de la riqueza arqueológica está ahí. Entonces es el desarrollo costarricense, el desarrollo también de nuestras clases medias, porque no solamente las empresas extranjeras tendrían que ver en esto, sino el desarrollo costarricense que no se detiene en contradicción con una pequeña comunidad. Pero esta pequeña comunidad ha logrado detener por el momento el proyecto, siendo tan pequeña y utilizando esos recursos fantasmagóricos de Alimonda, ha logrado detenerlo. Se ha organizado, ha constituido distintas organizaciones. Muchos de las organizaciones ambientalistas hemos sido indiferentes o no nos damos ni cuenta de lo que pasa en Terra, ni siquiera, me parece a mí, los ambientalistas muchas veces, ni las organizaciones sociales. Entonces, por así decirlo, con recursos fantasmagóricos, con uñas y dientes de nuestros ancestros indígenas, ha resistido a este proyecto, y de manera muy importante con alianzas internacionales, y llegó el defensor representante de los pueblos indígenas de la ONU y dijo que esto era injusto, que sin una consulta a la comunidad de Terra se hiciera este gran proyecto de $2.000 millones, que no le va a significar nada a la comunidad, y se detuvo hasta el momento. Recursos de sobrevivencia utópica. Es ahí donde ha continuado, y
con distintos tipos de organización comunitaria, con organización de las mujeres también, una organización que se llama Mano de Tigre, que están separadas un poco de los hombres indígenas, porque las mujeres también se quejaron del tipo de organización masculina de los compañeros térrabas, entonces se separaron también para plantear ellas mismas reivindicaciones que les interesan y al mismo tiempo haciendo un frente común con las organizaciones de varones en lo que respecta a este tipo de temática. Entonces, ya para ir concluyendo y hacer un redondeo de tipo teórico, en cierto modo para juntar Héctor Alimonda con las elaboraciones del sociólogo Juan Pablo Pérez Sáenz, que fue parte, como ustedes saben, también de este congreso y que acaba de publicar un trabajo muy importante, discutido también en este congreso, de Mercados y Bárbaros, que justamente sería eso, el mercado abriéndose paso en contra, entre comillas, de los bárbaros que utópicamente nos seguimos oponiendo, digamos, al mercado civilizado. Para Juan Pablo, que viene, me parece a mí, combinando grandes autores de la sociología clásica, el punto de partida serían los mercados básicos, ámbitos mercantiles, donde se definen las condiciones de producción material de una sociedad. Espero que no sea la mano invisible del mercado. Los mercados básicos serían los mercados como el laboral, el de capitales, el de seguros, incluso el mercado del conocimiento. Lo que se pone en juego en el mercado es la producción del excedente. De manera que la exclusión desde esta perspectiva se plantea en términos de desigualdades de excedente, es decir, cómo se apropian los distintos grupos sociales del excedente. Y las dos preguntas centrales de las desigualdades serían: ¿de qué desigualdades estamos hablando? Que sería poder en los mercados para posibilitar generar la generación y apropiación del excedente, y ante la pregunta de desigualdades entre quienes, no solamente desigualdades entre individuos, como lo plantea la óptica del análisis liberal, sino que serían desigualdades de grupos sociales, que serían pares categóricos, ¿verdad? Mujeres, hombres, mujeres en situación de desventaja respecto a los hombres, indígenas, no indígenas, indígenas en situación de desventaja, personas urbanas respecto a rurales, los urbanos como acá, en ventaja respecto a los rurales, pero en desventaja respecto justamente a las disputas por el excedente. Ese sería el tema, en las disputas del excedente, porque el mercado funciona en términos de apropiación de excedente, existiendo dos campos privilegiados de apropiación del excedente, que sería el clásico de Marx, que sería la generación de plusvalía, de plusvalor a partir de la explotación de la fuerza de trabajo, y el otro, planteado más desde la perspectiva del sociólogo estadounidense Charles Tilly, ¿verdad?, que sería acaparamiento de oportunidades de acumulación. Cuando hablamos de los fantasmas del pasado, de las tierras comunitarias, de México, de Perú,
o esta pequeña comunidad que les he relatado de nuestra Costa Rica, entonces estamos hablando justamente de que estas tierras y estas comunidades tienen por tradición parte de lo que el capital necesita como oportunidad de acumulación, digamos, para el desarrollo del capital. Necesita agua para convertirla en energía, para abastecer empresas y abastecer nuestros hogares y abastecer justamente el desarrollo urbano, porque necesita continuar generando excedente, porque si no el capitalismo no va a funcionar y no hay inversión extranjera ni nacional que quiera venir para no ganar. Entonces, al plantear el tema del agua, o al plantear propiamente el tema de la tierra, cuando no es solamente el agua, sino la tierra, la que se le quita a las comunidades indígenas, es para convertirla en oportunidad de acumulación, digamos, como primer paso, como oportunidad de acumulación para después aplicar el segundo paso, el segundo espacio de la acumulación del excedente, que sería justamente la generación de excedente por explotación de la fuerza de trabajo. De manera que en estos campos fantasmagóricos de la lucha por la tierra y de lo que fue la Revolución Mexicana, y también de las pequeñas revoluciones o luchas de resistencia de pueblos originarios que están más cerca de la naturaleza, que tienen propiedades o formas de producción diferentes, estamos hablando, me parece a mí, de recuperaciones utópicas que no tenemos, me parece a mí, que dejarlas solamente en el espacio puramente territorial, sino que nos están hablando también del tipo de sociedad que deberíamos construir utópicamente para recuperar la utopía. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Cordero por su valiosísima conferencia.